Hola. Esta semana en Notas Verdaderas vamos a hablar con un hombre que tiene una larga trayectoria en la política, en el periodismo, en la escritura. Un hombre, decía antes de empezar el programa y él se sonreía diciendo si lo iba a repetir, y lo repito porque realmente lo pienso. Un hombre cabal, un hombre que siempre ha sido protagonista de su época y siempre defendiendo causas en beneficios de una mayoría. Estamos con Eduardo Josami. Gracias por venir. Y gracias por la presentación. No, la verdad que hay gente a la que uno respeta por muchas cosas y no es tanta la gente a la que uno respeta, y cuando uno tiene la posibilidad de charlar mano a mano es un gusto. Pero bueno, para que también los televidentes sepan un poquito quién es Eduardo Josami, muchos por ahí en la provincia de Buenos Aires, en algún pueblito de la provincia de Buenos Aires, que te han escuchado, te han visto muchas veces en distintas actividades, pero que no tienen una cabal dimensión de todo lo que has hecho. Tampoco vamos a hacer un documental, solo una pequeña presentación para luego charlar. Te invito a que la compartamos. ¿Cómo no? Ciudad de Buenos Aires, el 13 de octubre de 1939. Es abogado, periodista, escritor y docente universitario. Es integrante de Carta Abierta y exdirector del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Fue secretario general en 1966 del Sindicato de Prensa y escribió para los diarios Clarín, Página 12, El Mundo y El Cronista Comercial. En 1975 fue detenido y pasó sus días, hasta 1983, en las cárceles de La Plata, Devoto, Caseros, Rawson y Sierra Chica. Con el fin de la dictadura, fue liberado y se exilió en México, donde encontró a su compañera Lila Pastoriza, quien también había sido secuestrada y liberada por la dictadura militar. En 1987 retorna a la Argentina y dirige la revista Crisis. Luego, entre el 1993 y el 2000, desempeñó cargos públicos en la ciudad de Buenos Aires como diputado, concejal y subsecretario de gobierno. Desde ese puesto, logró las primeras ordenanzas y leyes sobre derechos humanos en democracia, como la creación del Parque de la Memoria, el Monumento a los Desaparecidos y el Parque Rodolfo Walsh. Eduardo Josami declaró como testigo en 3 procesos judiciales contra militares responsables de delitos de lesa humanidad. Dentro de sus publicaciones más destacadas, encontramos El lugar de la política, dilema del peronismo, Rodolfo Walsh, La palabra y la acción, y el libro 2922 días, Memorias de un preso de la dictadura, donde relata sus 8 años en prisión. Josami fue reconocido en 1991 con el premio Hellman Hammett del Foro por la Libertad de Expresión en Nueva York. En 2007 recibió el premio Rodolfo Walsh de la Universidad Nacional de La Plata, justamente por su libro biográfico sobre el periodista autor de Operación Masacre. En 2014 fue distinguido con el premio Conex, un diploma en letras al mérito. Eduardo Josami es indiscutiblemente un referente de la lucha popular y, como él se define, un activista de los derechos humanos. Bueno, una larga trayectoria que sigue construyéndose, ¿no? Y en una Argentina en la que vos muchas veces dijiste durante el periodo kirchnerista que en realidad había una generación que se sentía reivindicada en su militancia. ¿Cómo vivís ahora este triunfo de la derecha democráticamente en la Argentina? Bueno, en principio con sorpresa, seguramente como muchos, porque aunque no desconocíamos que la elección iba a ser probablemente reñida, con quien ganara lo iba a hacer por una pequeña diferencia, bueno, nos parecía que era demasiado importante lo que había pasado en la Argentina en los últimos 12 años como para que finalmente la mayoría de la población no lo reconociera. Y a partir del resultado electoral, bueno, ya no diría que con sorpresa, porque en realidad el macrismo está haciendo lo que tiene más que ver con su historia, con su ideología, con el lugar que vino a ocupar en la política argentina, que es claramente el lugar de la derecha, el partido de las grandes corporaciones, del alineamiento con los Estados Unidos. Pero de cualquier manera, a pesar de que esto era previsible, ver día a día cómo se va transformando en un sentido regresivo la política, la sociedad, cosas como la ley de medios, que eran, por ejemplo, fruto de años de gestiones y de debates muy amplios antes de su sanción, que desaparecieron prácticamente por un gesto autoritario, es decir, del Ejecutivo, un decreto.
la detención de Milagro Sala, por ejemplo, que solo se podría explicar en un contexto de que se hubiera declarado el estado de sitio. Es decir, el gobernador Morales mete preso a quien quiere sin dar motivos. Los motivos los da después que los detuvo y no se tiene tampoco ninguna de las garantías que tienen que tener los procesados pues, de acuerdo con la legislación penal. O el realineamiento en materia de política exterior, son todas cosas demasiado diferentes y demasiado duras porque, aunque yo nunca creí en esa consigna que decía que lo que habíamos hecho era irreversible, porque la experiencia del mundo demuestra que no es así, que hay avances y hay retrocesos, hay oleadas, como dice Álvaro García Linera, pero de cualquier manera parecía como que habíamos alcanzado un piso de expansión de derechos, de convivencia democrática, que resulta difícil de aceptar que se haya retrocedido tanto, ¿no? Ahora, vos muchas veces habías advertido, y sobre todo en la última época del gobierno de Cristina Kirchner, que había, no sé si lo habías planteado en esos términos, pero la idea, si no interpretaba mal, era como que había una asignatura pendiente en todo lo que en todo lo que se podría haber hecho o se intentó hacer con la renovación de la justicia. Y hoy en día lo que se ve es realmente una matriz judicial que actúa realmente en sincronía con medios de comunicación dominantes en la instalación de una agenda que moldea la política, ¿no? ¿Cómo vivís eso, además como abogado y como hombre de los derechos humanos? Bueno, me parece que es tal vez uno de los campos que se advierte más claramente el retroceso, porque el gobierno anterior había sido cuestionado por pretender ejercer influencia en la justicia, pero aceptando que en general todos los gobiernos quieren tener alguna influencia, tener buena relación con la justicia, uno podría decir que era algo que se planteaba más claramente desde el campo de la política, es decir, el gobierno intentó una reforma judicial, el gobierno estimuló la creación de una agrupación, Justicia Legítima, que defendía otras ideas que las dominantes en el ámbito judicial. Pero ahora hay una adecuación, una sincronización entre decisiones y declaraciones del gobierno y decisiones judiciales que me parece que es alarmante. Y además se ha llegado en estos días a algo tan absurdo como pedir la renuncia de uno de los mejores jueces federales que tenemos, que es el doctor Rafecas. Sí, concretamente hoy apareció una solicitada con... un hombre íntegro, pero además un gran juez, un hombre muy versado en temas de los derechos humanos, y que no ha sido cuestionado seriamente a lo largo de su trayectoria nunca, como un elemento más de una ofensiva política contra el kirchnerismo. Es decir, no hay ninguna razón que pudiera justificarlo, y sin embargo aparece extensas solicitadas hoy en Clarín, en La Nación, con la firma de quienes se consideran personalidades, más allá del juicio que a uno le puedan merecer, pero también, esto tal vez es lo más curioso, con la firma de algunos periodistas de los más conocidos, algo que es absolutamente novedoso en la política argentina, que un periodista pida la destitución de un juez, ¿no? Sí, en 30 años de democracia esto nunca sucedió y no creo que haya sucedido antes. No, a lo mejor sucedió, bueno, mejor, digamos, seguro, sucedieron cosas peores, pero algo esto es inusitado, claro. Porque además es realmente que jamás lo hubiéramos imaginado, ¿no? Porque por ahí el televidente no tiene claro el caso, pero piden la destitución del juez Rafecas porque rechazó la posibilidad de abrir una causa contra la expresidenta y el ex canciller Timerman en función de la firma del memorándum con Irán para intentar avanzar en la investigación por el atentado contra la AMIA. Un fallo del juez que fue ratificado por la Cámara Federal, por la Cámara de Casación, que el memorándum había sido aprobado por el Congreso de la Nación, pero además nunca entró en vigencia y sucedió hace 1 año y medio. Entonces, sí, no podía ser más arbitrario, más rebuscado el motivo, ¿no? Digamos, jurídicamente absolutamente insostenible. Evidentemente, políticamente hay una intencionalidad manifiesta, ¿no? Claro, pero cuando la intencionalidad, en este caso, puede tener tan poco sostén desde el punto de vista jurídico, aparece más como una arbitrariedad, como una demostración de que
hay quienes creen que todo está permitido en este momento, ¿no? Es decir, un gobierno que ha ganado la elección por una diferencia ínfima y que no tiene mayoría en el Congreso Nacional, debiera ser más cuidadoso de los anuncios que hace, las medidas que toma, pero parece que tanto el presidente como algunos de sus partidarios creen que ha llegado el momento de la revancha y que entonces es legítimo intentar bueno, cosas tan absurdas como impulsar la destitución de un juez que si algo merece Rafecas es un homenaje, porque además incluso durante la vigencia del kirchnerismo, por cuya política seguramente debe sentir alguna simpatía, bueno, también mantuvo una independencia notable. Bueno, de hecho, le impulsaron un juicio político en su Exactamente. contra por el caso Vudú, ¿no? Exactamente. Lo que pasa que también, claro, yo recordaba a partir de esta andanada que cuando Rafecas tuvo en un periodo el tema de la causa por papel prensa, él la derivó a la causa CAMS para que se enmarcara en la investigación por los centros clandestinos en la provincia de Buenos Aires, pero consideró que era delito de lesa humanidad. Y quizás algo que pasó bastante inadvertido fue que el propio Mañeto, es decir, el CEO del Grupo Clarín, en persona, a los pocos días que él sacó ese fallo, fue a presentar un pedido de juicio político al Consejo de la Magistratura. Entonces tiene como todo, claro, en estas solicitadas ves esas cosas que no se perdonan para el poder establecido, ¿no? Y permanente. No, es otra demostración de que algo tiene que ver Mañeto con todo esto que está sucediendo, ¿no? Me parece. Por más que a veces uno hasta se resiste a decir, bueno, pero no puede ser que solamente un sector, claro, un diario tenga tanta influencia, pero me hace recordar aquella vez que Mañeto citó a todos los dirigentes de la oposición antes de una elección, que fue de 2009 o 2011, sí, no recuerdo, y que todos concurrieron dócilmente, y bueno, evidentemente... Sí, en su casa había sido. En su casa, claro. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando sobre todos estos temas en el próximo bloque con Eduardo Josami, ex legislador, ex titular del Centro de la Memoria Haroldo Conti y ahora investigador y profesor en la universidad.